Entonces, como les decía, tenemos que tener aquí un conjunto de varias técnicas para poder lograr que la modificación del contenido que tengamos en esta página se haga en tiempo real. Se haga en tiempo real. Primero que todo, yo he creado un archivo que se llama main.js y ese archivo se va a encargar de gestionar los eventos que yo voy a tener en la página HTML5. Es este que está aquí. Listo. Ese es todo el código que yo necesito para gestionar lo que pasa en mi documento HTML5. Con HTML5 pasa lo siguiente. Yo tengo estos elementos que se mandan a escribir en tiempo de ejecución. Sucede que yo tengo una consulta. Vamos a echar esto hacia acá, hacia el fondo. Yo tengo una consulta que se encarga de traerme todos los campos de la tabla persona, ¿cierto? O sea, estoy diciendo, seleccióname todo de la tabla persona. Y eso lo traigo con un MySQL Fetch Array, ¿cierto? Ya sabemos que esto lo que hace es que la consulta nos lo transforma a un arreglo. Como yo estoy trayendo varias personas, porque no le estoy colocando un where, o sea, no estoy diciendo una persona en específico, sino que me traiga todas. Si yo tengo 10, 20, 30, cualquiera que sea la cantidad de personas, me la va a traer automáticamente dentro del arreglo. Ya no sería un arreglo vectorial, sino sería una matriz, ¿cierto? Donde cada registro o cada fila va a ser una persona con sus respectivos campos, ¿cierto? Sus respectivos atributos. Por eso yo uso aquí un while para recorrer persona a persona dentro de la matriz cada uno de esos registros. ¿Listo? Entonces, cuando yo entro persona a persona, yo mando a crear, ya yo tengo una tabla, aquí tengo una tabla que tiene un estilo o una clase asociada y me va a dar una forma visual. Dentro de la tabla yo tengo un encabezado, que son los títulos que ustedes ven en la página. Aquí, estos títulos, ID, primer nombre, primer apellido. Estos títulos de aquí son estos de aquí. Y luego viene la parte del contenido, que es la que es dinámica. O sea, pueden ser uno, pueden ser nulos o pueden ser varios. Para eso yo hago este recorrido con el while. Yo a una variable llamada persona le voy a asignar registro a registro lo que tenga el resultado de la consulta. Entonces, como viene una matriz, yo aquí capturo el ID de la persona, y ya les explico por qué, y voy a mandar a escribir una tabla. El TR es el inicio de una fila en tablas, y el TD es el inicio de una columna. Entonces yo puedo construir dentro de un TR, o sea, dentro de una fila, puedo tener varios TD, que son cada una de las columnas que me conforman ese registro. ¿Listo? Entonces yo tengo un TR para una persona y el primer TD me va a corresponder al ID de esa persona. El segundo TD me va a corresponder a ¿qué? Al primer nombre, el tercero al primer apellido, el cuarto a la dirección, el quinto al teléfono y el sexto al email. ¿Listo? Entonces yo voy a mandar a mostrar dinámicamente, dependiendo de lo que me traiga la base de datos, cada una de esas columnas, persona a persona. ¿Listo? Ok. ¿Claro hasta aquí? Bien. ¿Qué pasa? Que yo le he colocado a estos TD, les he colocado un ID. Y el ID en este momento va a ser una combinación de dos claves. Una, el ID de la persona, y otra, el campo al cual yo esté mostrando. ¿Para qué? Cuando yo vaya a hacer la modificación, yo necesito saber a qué persona le voy a hacer la modificación, o sea, el ID de esa persona, y también en qué campo estoy haciendo esa modificación. Entonces, como tengo celda por celda, yo voy a tener el ID y el nombre del campo de esa celda que estoy modificando. Pero los estoy separando por dos puntos. O sea, tengo el nombre del campo, dos puntos, el ID. ¿Cómo quedaría eso? Vamos a verlo aquí en el documento HTML. Yo puedo darle, por ejemplo, clic derecho aquí, inspeccionar elementos,
Y él me muestra, este campo de aquí se llama print none con el código 14. Es decir, la persona con código, con ID 14, en el campo print none, es el que tengo aquí, o el que voy a modificar. ¿Listo? Ok. Cuando yo hago la modificación, y le quito el foco, activo inmediatamente un evento, que ya les había hablado, ¿cierto? Correcto. Ese evento está aquí, en el main.js. Cuando yo estoy trabajando con Ajax, básicamente, yo debo tener una sintaxis para poder llamar a los elementos. Si yo quisiera llamar un elemento por su ID, yo coloco esto, pesos, encierro entre paréntesis y entre comillas simples o dobles. Cuando es el ID, debo colocar numeral y el ID del elemento. El ID del elemento, como sea que se llame. Entonces, por ejemplo, yo aquí en el index tengo algún elemento, por ejemplo, este div que tiene un ID igual inicial. Para yo llamar ese div allá en Ajax, yo aquí solamente debo colocar, ¿cómo lo llamé? Inicial, no ID inicial, ¿cierto? Inicial. Aquí coloco inicial. Así estoy haciendo referencia a ese elemento en el documento HTML. ¿Listo? Y ya teniéndolo ahí, puedo hacer con él lo que quiera. Modificar sus atributos o utilizar alguna función que él tenga. ¿Listo? También puedo llamarlo por su clase. ¿Cuándo puedo llamar por la clase? Cuando tengo varios elementos que tienen un mismo comportamiento. Por ejemplo, yo estoy haciendo una calculadora y tengo 9 botones o 10 botones, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Y todos ellos van a comportarse de una misma manera. Yo no voy a necesitar llamarlos a cada uno por el ID, sino por la clase. Vamos a suponer que yo tengo una clase que se llame números. Si yo pongo una clase llamada números, acá simplemente voy a decirle punto números. Listo, y ahí estoy haciendo referencia a todos los elementos que tengan la clase números. O sea, todos los elementos que tengan la clase números van a comportarse de esa manera. Listo. Bueno, otra forma de llamarlo es colocando el nombre del elemento, en este caso el elemento sería td, y colocando una propiedad de él. En este caso estoy diciendo, todos los td que sean con contenido editable true, le vas a colocar esta función. Cuando suceda el blur, que es cuando pierde el foco, vas a ejecutar esta función que está aquí. ¿Qué hace la función? Primero que todo, tengo una variable que se llama field id, ¿cierto? Que me va a traer el atributo id. Y voy a tener otra función que se llama value, que va a traerme el texto de eso que estoy seleccionando. Este this, como en la mayoría de los lenguajes de programación, significa el elemento al cual yo estoy haciéndole la acción. En ese caso sería el td, que es el que estoy editando, ¿cierto? Entonces sería this atributo id. ¿Cuál es el id que nosotros tenemos de ese atributo? Veámoslo allá. Este id de aquí, inspeccionar elemento, id es print none 2.14. Ese es el id de ahí, ¿cierto? O sea que aquí se va a ir eso, print none 2.14. Ya un momentico. Y en value se va a ir el text. ¿Cuál es el text? Andrés, ¿cierto? Aunque Andrés lleva tilde ahí. Bien, ¿qué iba a preguntar? Línea, tienes que decir la línea para que quede grabado. ¿En la línea cuál? En la línea 10. Ajá. Bien. Cuando yo estoy diciendo pesos this, me estoy refiriendo al elemento que ahora mismo tiene el evento, sí, el foco, o el elemento, el evento. Recuerden que nosotros venimos de acá. Primero dijimos, todos los TD que tengan content editable true, cuando hagan blur,
vas a ejecutar esta función, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si yo hago esto, yo estoy aquí dentro de él y salgo, ahora mismo acaba de hacer un blur, ¿cierto? Acaba de hacer un blur y se acaba de ejecutar esta función. Por lo tanto, el this va a ser ese td en el cual yo acabo de salir. ¿Listo? Hasta aquí es el td en el cual acabo de salir. ¿Cuál es su atributo? El id. ¿Y cuál es el id? Este que tenemos aquí, print none 2.14. En realidad, lo que se está guardando aquí en field id es print none 2.14. Si queremos verlo en realidad, porque no estamos dudosos, decimos un alert, ¿cierto? ¿Quién? Field id. Y lo mandamos. Vamos a actualizar aquí. Vamos a después se verá otra vez aquí Andrés y ahí está, ¿sí o no? Print none 2.14. También puedo utilizar la consola en vez de usar un alert, porque a veces si estamos en un ciclo el alert se ejecuta varias veces. Entonces este texto que está aquí es opcional. Tú colocas console.log y eso va a salir en la consola. Lo que queremos ver es el field id, ¿cierto? Pueden colocar lo que quieran ahí en el texto, pero aquí con espacio. Sí, no hay ningún problema, porque este texto es lo que va a salir, o sea, lo que te va a indicar a ti cuál es el valor que va a salir. Tú puedes colocarle aquí valor, lo que quieras, pero acá va a colocar la variable que tú quieres que te muestre. Sería como el alert, pero colocando, es más, tú puedes borrarle todo esto, lo puedes borrar y dejar solamente el field id, pero te va a salir un valor que tú no vas a saber de pronto de dónde salió, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí la consola, aquí en console, ¿cierto? Y vamos a limpiarla, clear. Vamos a actualizar aquí. Si yo modifico André y salgo, me dice el valor es print none 14. ¿Ya? O sea, esta consola también nos sirve para hacer pruebas de escritorio. ¿Vale? Ok. Vamos a comentarlo. Ya sabemos que aquí está llegando un valor y aquí está llamando otro, ¿cierto? Vamos a comentar esto también. Listo. ¿Qué pasa? Que nosotros con Ajax, la forma de enviar y recibir información a los servidores sin necesidad de que se nos recargue nuestra página es a través de los métodos post o get. Entonces aquí el post lo vamos a manejar de esta manera, donde le decimos a dónde queremos que se vaya la información, ¿cierto? Aquí archivo PHP, queremos que se vaya la información, cuáles son los valores que queremos que se envíen y qué se va a ejecutar después de que se realice esa función o se realice ese llamamiento. ¿Ya? Cualquier cosa que hagamos en el otro archivo se va a reportar aquí en este data, o sea, va a venir en este data, y este data es lo que nosotros vamos a recibir de ese archivo que ejecutemos allá. Algo similar a lo que ustedes estaban haciendo en el archivo anterior, que ustedes mandaban a decir eco insertado o eco error en la inserción de la página, y que nosotros cambiamos con el header, ¿cierto? Enviándolo por el get. ¿Qué pasa? Que haciendo un recorder de pronto de por dónde vamos, está pasando lo siguiente. En el index, en el td, cuando hacemos un blur, cuando salimos de él, que ya hemos modificado, él viene aquí a este archivo y ejecuta esto. A un field le asigna lo que está en el id y a un value le asigna lo que está en el text, o sea, lo que hayamos modificado como valor, ¿cierto? Eso se lo vamos a enviar a un archivo PHP llamado CRUD y le vamos a mandar los valores field igual value, o sea, allá nos va a llegar field igual value, ¿correcto? Vámonos para el CRUD. Aquí está el CRUD. Se nos envió algo por el post, ¿cierto? Como se nos envía algo por el post, entonces yo pregunto, sí, no
está vacío el post, empty es vacío. Y esta admiración significa negación. Entonces está diciendo, si no está vacío el post, entonces, ¿qué hacemos? Nos conectamos a la base de datos, ¿cierto? Preguntamos si no hubo una conexión, entonces manda un error. En caso de que no, seguimos derecho. Seleccionamos la base de datos y luego vamos a hacer un for each, o sea, un ciclo, donde le mandamos lo que viene por el post como un field name con el val que también mandamos en el archivo anterior. ¿Qué pasa? Que a una variable llamada field id le vamos a mandar, esto es un filtro del valor que mandamos por el post. Estamos validando esa información que está llegando ahí para que no nos vayan a hacer una inyección o un hackeo. ¿Ya? Estamos quitando todo aquel código malicioso que pueda entrar y limpiando o depurando el valor que viene en esa variable. Lo mismo hacemos con el val. También limpiamos cualquier tipo de información maliciosa que venga en esas variables. Una vez ya tenemos los dos campos limpios para poder ser procesados, esto deberíamos hacerlo siempre. Hacemos un split. ¿Qué es un split? Dividimos una cadena de texto por un carácter específico. Recuerden que en el ID vienen dos valores. ¿Qué viene? El ID del usuario y el campo que vamos a modificar, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos el split, lo que estamos haciendo es que decimos, divídenos la cadena donde quiera que encuentres dos puntos. Por lo tanto, van a quedar separados el campo y el ID. Entonces, en la posición 0 nos va a quedar que el nombre del campo, y en la posición 1 nos va a quedar el ID. O sea, ya tenemos separado el ID de quien le vamos a modificar y el valor que se va a actualizar. ¿Listo? Ahí lo tenemos ya modificado. Luego preguntamos si está vacío si no está vacío el ID, si tampoco está vacío el campo que vamos a modificar y si tampoco está vacío el nombre, el valor de lo que vamos a modificar, entonces podemos hacer un update como ya lo hemos hecho anteriormente, donde a MySQL Query le mandamos la sentencia update en la tabla personas y le mandamos en el campo field name. Aquí ¿qué vendría? El nombre del campo que ya hemos cortado de la cadena del ID, ¿cierto? Ya vendría el nombre del campo. En este caso sería ¿cómo? No, el nombre del campo. Print underline none. Eso es lo que vendría aquí. Entonces va a decir en el campo print none, asígnale val. ¿Quién es val? Lo que yo modifiqué en el texto, ¿cierto? Que venía en el texto. ¿Dónde quién? ¿Dónde el ID? Si es igual el ID que ya yo he traído previamente seleccionado. Si no, saca un error y escribe, ojo, este eco es una salida que yo voy a mandar, registro modificado correctamente. Es decir, este archivo cuando se ejecute debería escribir algo en caso de que se cumpla o no cualquiera de las funciones. Entonces, en caso de que haya modificado correctamente, va a sacar un mensaje que diga registro modificado correctamente. En caso de que no se pudo actualizar. Y en caso de que no haya podido haber una conexión, no se pudo conectar. Listo. Entonces, en este momento es que yo he hecho la actualización de manera síncrona y no se me ha recargado la página, porque lo estoy haciendo a través de Ajax. No tuve que recargar ni utilizar un formulario ni un botón submit, sino que aproveché el evento blur para hacer una petición con el post de manera interna. Listo. Cuando se termina de ejecutar esto, se escribe una de estas tres cosas, esta o esta. En este momento, si se registró, o sea, si se hizo el update, se manda este mensaje, ¿cierto? Y eso viene aquí, al main.js. Él pregunta si data, eso que nosotros escribimos viene aquí en el data. Pregunta si data es diferente de vacío, en este caso es diferente de vacío, porque si hay un mensaje que dice que se guardó correctamente, ¿cierto? Entonces, console.log
le manda a mostrar data más data. ¿Listo? O sea que aquí abajito en la consola debería decir registro modificado correctamente. Sí, en la consola, mira, aquí está. Claro, entonces ven acá, aquí está Bootstrap, listo para ayudarte. Aquí están los componentes y en los componentes él tiene un componente, aquí ve, vete para acá para, si no estoy mal aquí en Customize, aquí hay unas ventanitas emergentes, no mentira, en JavaScript. Aquí hay unas ventanitas emergentes que te pueden servir, mira aquí está un modal, ve. Ese modal es una ventanita que sale en pantalla y tú le mandas, ya entonces le vas a mandar en el text de este modal el mensaje que tú quieras que aparezca. ¿Listo? Vale, preguntas. Claro, entonces, claro. Entonces, por ejemplo, ya vamos a mostrarte aquí un archivo que yo tengo. Tú aquí tienes, por ejemplo, un selector de eventos que se llama on. Entonces tú le puedes colocar todos los eventos que quieras. Por ejemplo, si solamente quieres clic, le das clic solo. Si tú quieres que no solamente sea el clic, sino que sea cuando le des clic o cuando tenga el foco, le colocas el foco. ¿Ya? Cualquiera de los eventos que tú quieras, los vas separando y los vas colocando en el selector. ¿Listo? Pero ¿qué debemos? O sea, ¿dónde debemos encontrar esto? ¿Dónde debemos estudiar esto? En Ajax. Porque esto es Ajax. ¿Listo? No lo podemos encontrar en PHP ni en HTML5. Lo encontramos específicamente en Ajax. Hay un mundo de información que nosotros podemos explorar. ¿Qué va a preguntar? Ah, sí, claro. Ya tú programas los botones. Por ejemplo, en esta ventana emergente que yo les mostré, aquí tiene dos botones. Uno es Close y otro se llama Save Change, ¿cierto? Entonces, ese botón que está ahí, uno es este, ¿cierto? Este, Save Change. Este que está ahí, es este. Y el otro es Close, que es este que está acá. ¿Qué pasa? Que como tú quieres programarlos, aquí en el class, después de esto default, le das un espacio y le colocas un nombre de clase. Por ejemplo, cerrar o cancelar. No, mentira, este es cerrar porque es close. Cerrar. Pero en caso de que tú quisieras solamente tener un botón, solamente le das el cerrar, borras el otro y el close lo programas para que haga algo. Hay botones que ya están programados para que se cierren. Por ejemplo, aquí en el component. Vamos a buscar. No son esos. Estos, mira, aquí está. Estos son mensajes emergentes que no son como una ventana, sino como un aviso, ¿ya? Y traen su botoncito cerrar. Cuando tú le das ahí, él automáticamente se cierra. No es necesario programarlo. Pero el otro sí, porque ya es un botón que tú puedes modificar la acción, incluso el caption o el texto que aparece. Estos no. Este simplemente te aparece y tú le das clic al botón cerrar y ya se cierra. Lo puedes tener de varios tipos. Por ejemplo, este es de un mensaje de alerta. Este es de atención. Este que está aquí es de warning, peligro. Y este es de danger. Perdón, warning es alerta, advertencia. Y danger es peligro. ¿Ya? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, ese mensaje de su dato fue guardado correctamente, lo puedes mostrar con uno de estos. Pero si no se mostró, si no se guardó, sino con un error, lo muestras con uno de estos. ¿Ya? Y entonces ya empieza el dinamismo de lo que es el lenguaje. Dependiendo de qué, voy a hacer qué. Ahí vienen los condicionales. Y si el result de mi consulta fue 1, entonces yo puedo mandar a mostrar este que es success. Pero si no, si fue 0, o sea que no hubo ningún resultado,
entonces lo mando a mostrar con un danger. ¿Listo? Ahí dinamizamos la interfaz. Pregunta. Gestor de contenido. Bueno, en este caso, en lo que estamos trabajando aquí, tú tienes una base de datos donde tienes información, ¿cierto? La información puede ser de cualquier tipo. Y tú tienes tu estructura, o sea, estructurada tu base de datos con sus respectivas relaciones. Hay información que puede variar e información que no. Esa información que puede variar, tú le puedes colocar o le puedes hacer unas casillas o unos formularios para modificar. Por ejemplo, si tuviéramos una aplicación que mostrara lo que son noticias de la Universidad de Córdoba, tú podías hacer un gestor de contenido que te permitiera a ti, primero que todo, crear la noticia, ¿cierto? Entonces necesitas un formulario donde colocas el título, la fecha, la noticia y un autor. Eso lo estás haciendo tú, un gestor de contenido. O también podrías utilizar otro formulario para modificar, como lo estamos haciendo actualmente, ¿cierto? En palabras, sí, estamos haciendo un gestor de contenido. Pero también puedes utilizar un framework, como tú lo acabas de decir, que ya tenga todo listo y que yo apenas tenga que instalarlo y modificar como quiero que se vea. Joomla, WordPress o cualquier otro, Laravel, cualquier otro que sea gestores de contenido. Blackboard, está este otro que, bueno, varios. Cualquiera que sea esos gestores de contenido sirven para modificar la información que tú estás guardando. ¿Listo? Preguntas. ¿Todo claro? Terminamos entonces la grabación. No, si se cerró. ¿En qué momento se cerró? No te puedo creer que se haya cerrado. No me gustó esto. No me gustó ese detalle.